al departamento de historia. Tengo acá retorno. Bueno, es un proyecto que hemos gestado con el fin de establecer un espacio de intercambio académico con diferentes profesores, profesoras de Iberoamérica en el campo específico de la historia, en términos historiográficos, y de la enseñanza y el aprendizaje de la disciplina. En esa medida, por eso tenemos dos líneas, una se desarrolla los días jueves y esta que se desarrolla el día viernes. Para nosotros hoy es un honor tener la participación de la doctora Gabriela Vázquez Leighton, profesora de la Universidad Andrés Bello de Chile, y pues creo que para nosotros, todo el equipo organizador de Encuentros por la Historia, es un honor tener su participación el día de hoy, en tanto que reconocemos su obra y los aportes que está haciendo en el campo específico de la didáctica de la historia, de la enseñanza y el aprendizaje de la historia. La profesora Gabriela Vázquez es profesora de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, licenciada en Educación e Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, máster en Cualificación Pedagógica en Geografía, Historia y Ciencias Sociales y doctora en Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales por la Universidad de Valladolid. Se desempeña como profesora de didáctica de la historia en la Universidad Andrés Bello para la formación inicial de profesores de educación básica. Participa como coinvestigadora en los proyectos Fondesit Creencias sobre el proceso de ocupación militar ocurridos a finales del siglo XIX en la Araucanía, de profesores de historia y ciencias sociales de primer año de enseñanza media en liceos municipales y subvencionados de esta región, y un proyecto que lleva por título Social Studies Teacher, Classroom Discussion and Students Citizenships Participation in the Public Sphere, Teaching the National Independence in the Context of the Bicentennial. Sus publicaciones más recientes se relacionan con formación del profesorado, conceptos sociales y los programas de estudio, que fue publicado en la revista Opción, o el volumen 35, en diciembre de 2019, La transición democrática chilena, proceso pactado o brusca ruptura, una mirada desde la perspectiva de los estudiantes secundarios, en Tempo y Argumento, que es una revista de Brasil, y Educación patrimonial para la gestión del patrimonio cultural en Chile, en la revista Opción. Nuevamente reitero mi agradecimiento, doctora Vázquez, por aceptar la invitación, porque pueda estar con nosotros y podamos tener un encuentro por la historia el día de hoy. Entonces, antes de darle la palabra, le quisiera recordar a los participantes la metodología de este encuentro. Vamos a tener la presentación de la profesora entre 50 minutos, 45 minutos, 50 minutos, y luego tendremos una sesión de debate, de preguntas de todas las personas que estamos conectadas. Esas preguntas, con el fin de dar un orden a la discusión, las vamos a realizar a través de Meet, las personas a través del chat de Meet, las personas que estamos conectados por este medio, y las personas que están conectadas a través de Facebook también a través de mensaje. En este proceso, pues yo iré dando lectura a los cuestionamientos, preguntas que se le hagan a la doctora Vázquez para dar un orden a la discusión. Entonces, doctora Vázquez, le doy la palabra y nuevamente muchísimas gracias por participar. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos los que están presentes. La verdad es que para mí es un placer estar hoy día reunido con todos ustedes. Quiero agradecer esta invitación a Encuentros por la Historia y también quiero agradecer la participación de tantas personas, especialmente a los amigos y a las personas que no tengo el agrado de conocer. También un especial saludo para ellos. Me gustaría comenzar esta presentación ¿Se ve bien? Doctora, ahora sí, ya, perfecto. Ahora sí, estaba un poco lento el internet. Perfecto, perfecto. Perfecto. Como yo no me voy a ver, solo voy a ver la presentación, cualquier cosa me vas diciendo, me puedes avisar por mi WhatsApp, que lo voy a dejar como aquí mirando el teléfono. Tranquila, doctora. ¿Ya?
Bueno, la conferencia que he preparado para el día de hoy se denomina así: la enseñanza del conflicto en las salas escolares de historia. En ese sentido, pensaba yo en qué elementos ver hoy día. Entonces, quiero trabajar con ustedes sobre el conflicto y la enseñanza de la historia escolar, los temas controversiales en la enseñanza de la historia escolar, las estrategias didácticas para tratar temas controversiales en el aula y el caso de la ocupación de la Araucanía en el caso del currículum escolar chileno. Para iniciar esto, Ramón López Facal, en un artículo bastante interesante sobre los conflictos sociales candentes en el aula de la revista Iber, nos dice sobre la enseñanza del conflicto que parece obligado que el profesor promueva el desarrollo de habilidades sociales para que el alumnado sea consciente de que los conflictos de valores e intereses forman parte de la convivencia, de forma que pueda resolverlos con actitud constructiva y tomar decisiones con autonomía. Esto es súper interesante porque nos invita a incorporar el conflicto a nuestras planificaciones y a nuestra práctica docente. No podemos dejar afuera el análisis o el debate de temas sociales conflictivos, dice él, de temas sociales candentes, lo que en Francia suele denominarse cuestiones vivas, aquello que da lugar a opiniones contrapuestas, que se expresan con cierta vehemencia y generan algún tipo de confrontación en la sociedad. ¿Por qué? Porque muchas veces el conflicto ha sido evitado. Los temas que generan cierto dolor, trauma, inconformidad, parece ser que no se trabajan en la escuela, porque es mejor evitarlos, es mejor sacarlos del currículum. Muchas veces nos acogemos a la idea de que están prescritos en un lugar determinado, muy mal ubicado del currículum al final, y no tenemos la posibilidad de alcanzar a verlos por prescripción curricular. Y en este sentido, no se trata de resolver los conflictos en el aula. No queremos que nosotros podamos resolver aquellos conflictos que la historiografía, que los debates sociales, que los debates públicos no han podido resolver, sino que es enseñar cómo y por qué se originan y cómo pueden gestionarse desde un ámbito democrático, es decir, pacíficamente, ¿ya? Porque nosotros lo que queremos es educar en función de la paz, una educación para la ciudadanía democrática, ¿ya? Porque tenemos que tener en cuenta que la sociedad democrática no se caracteriza por la ausencia de conflictos. No es que el vivir en democracia signifique que no existan desacuerdos o no existan tensiones o confrontaciones, sino que lo que nosotros buscamos es que se intenten resolverlos por medios pacíficos, tratando de llegar a un pacto o acuerdo entre las partes enfrentadas. En este sentido, Ramón López Facal es bien enfático en señalar que la escuela tiene un rol fundamental en esto. Carretero y Borrelli nos dicen que tenemos que mirar el conflicto desde una mirada positiva. Y es bien curioso, porque pareciera que el conflicto en sí mismo, o por definición, es un elemento o tiene una connotación negativa. La noción de conflicto en la historia debe tener como una promoción de cambio y fuentes de creación. Ya se debe desligar del sentido negativo que lo vincula al caos o al desorden. En el caso de la práctica docente, por ejemplo, en la transmisión de acontecimientos controvertidos de la historia reciente, ¿cómo podemos integrar el conflicto cuando son cuestiones que están vivas, como dicen los franceses, cosas que están todavía presentes en nuestro acontecer, en nuestra memoria colectiva? Y ellos proponen, recordando un poco lo que señala Trilla en el 94 sobre los valores problemáticos,
para afirmar que los contenidos históricos tratan cuestiones socialmente controvertidas cuando conllevan algún conflicto entre valores y son percibidos públicamente como relevantes. Ya estas cuestiones son introducidas al aula si tienen la suficiente significatividad en el contexto social específico y actualidad para el interés público. Una vez contratadas estas características y atendidos para explicitar al alumnado por qué se recuerda el pasado reciente, su significación social, su valor presente y su pertinencia. Por lo tanto, tomándonos de la mano de lo que dice Trilla, citado por Carretero y Borrelli, tenemos que tener en cuenta elementos que son clave para poder trabajar los temas controvertidos o estos temas conflictivos, ya que tiene que ver con la significatividad en el contexto social y el interés público que éste tiene. De hecho, en un trabajo, en una investigación española, los estudiantes encuestados sobre cómo debiesen tratarse los temas conflictivos de la historia reciente en la escuela secundaria, demandan que éste debiese tener una orientación más bien práctica, más que teórica, ya vinculado a los problemas del presente, a la actualidad, distanciándose de esta visión erudita del conocimiento histórico como el mero conocimiento memorístico de hechos y datos de personajes del pasado, de ámbitos generalmente políticos. Los alumnos destacan más bien la necesidad de incluir una metodología histórica que conecte la comprensión del pasado con las necesidades y las urgencias de la actualidad, del presente. Entonces, es bien interesante porque los estudiantes también recogen y piden que se conecte con los problemas del presente, con los problemas de la actualidad, con su contexto más real. De hecho, las últimas investigaciones en didáctica de la historia, nosotros podemos ver que muchos de los temas conflictivos se han trabajado a partir de lo que ha sido, por ejemplo, la violencia armada en Colombia, la guerra civil y el franquismo español, las dictaduras latinoamericanas o el holocausto nazi en Alemania, por nombrar algunos. En ese sentido, ¿cómo entender el conflicto? Enrique y Payés nos señalan que un problema social o un conflicto tenía que mirarse desde una mirada positiva, coincidiendo con lo que ya habíamos señalado, como una forma de caracterizar cómo las personas se van a relacionar entre sí y con el entorno social en el cual están insertas. Esta forma de relación social no siempre tiene que ver con relaciones similares. Muchas veces son intereses contrapuestos. Por lo tanto, los problemas sociales para abordar este enfoque parten de situaciones problemáticas del entorno físico y social significativas para la experiencia individual y colectiva de los estudiantes. No podemos pensar que un conflicto no puede estar desvinculado de una situación problemática que tenga significancia para el estudiante. Esto es muy significativo porque recordemos que los elementos propios del aprendizaje significativo nos señalan la conexión de lo que el estudiante sabe con lo que con el entorno y con aquello que se le quiere enseñar. Cuando hablamos de los temas controversiales en la historia, por lo tanto, porque cuando hablamos de el conflicto, lo que estamos hablando es que es un tema controversial. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos asimilar la idea de conflicto a la controversiabilidad, a pesar de que la controversiabilidad también existe o tiene una diversidad semántica o conceptual importante. Para algunos autores, como Ramón López Facal, le van a llamar temas sociales candentes. Para otros autores, más bien del ámbito anglosajón, le van a denominar problemas socialmente relevantes
o los franceses, como ya se lo señalaba anteriormente, cuestiones socialmente vivas. ¿Ya? En ese sentido, Anthony Santiesteban dice que el origen de este concepto lo tenemos que encontrar en Dewey, porque dice que en su trabajo a partir de los problemas sociales de Dewey en la primera mitad del siglo XX, está en su defensa basada en problemas, en una defensa de la enseñanza basada en problemas reales de las personas de la sociedad, en el desarrollo del pensamiento reflexivo y en el aprendizaje de la participación democrática. Entonces, en estos elementos encontramos los núcleos de a pesar de que se pueden llamar de distintas formas o vienen desde distintos orígenes, espacios geográficos, en general atienden a los mismos elementos. Ya Toledo y otros autores, en un trabajo del 2015, señala una definición que recoge los aportes de distintos autores. Dice, los temas controversiales son tópicos sobre los cuales no existe consenso, sobre los que no hay una respuesta o una solución única ni consenso científico. Son temas que producen debates en la esfera científica, en los medios de comunicación y en la escuela. Producen opiniones contrapuestas, enfrentamiento social, conflictos. Dividen a la sociedad porque distintos grupos producen argumentaciones diferentes sobre ellos. La diversidad de argumentaciones se origina en valores y o representaciones sociales diferentes, movilizan valores e intereses y son políticamente sensibles, interpelan las prácticas de los actores sociales, desatan emociones, activan la memoria, interpelan la toma de posición. Ya en esta definición nosotros podemos encontrar autores que nacen desde el ámbito hispano, desde el ámbito francófono o del ámbito anglosajón. Desde el ámbito francófano se le llama las cuestiones socialmente vivas, QVS por sus siglas en francés, ¿ya? Y va a determinar 3 elementos clave para que una cuestión sea socialmente viva, ya para la sociedad. Primero, ¿cuándo es una cuestión socialmente viva? Cuando pone en tela de juicio las prácticas sociales y hace referencia a las representaciones sociales de los actores. Esto suscita debates, disputa o conflicto a partir del tratamiento mediático, del tratamiento público. ¿Ya? En segundo lugar, es una cuestión viva para la ciencia de referencia. En nuestro caso, la historiografía, ¿ya? O la ciencia política, desde donde uno se tome, y causa debates o controversia entre los especialistas de las disciplinas o entre los expertos de los campos profesionales. Y así nosotros lo podemos ver con distintos temas controversiales que desde el ámbito de la enseñanza de la historia se han ido trabajando, como el ámbito de las dictaduras latinoamericanas o el caso de la Guerra Civil Española. Es una cuestión viva para el conocimiento escolar que cuestiona los contenidos y propuestas de los programas escolares y de los manuales con los que entra en controversia, como punto número 3. Y ese punto es súper interesante también. ¿Por qué? Porque muchas veces el mismo debate historiográfico se lleva a esta dimensión curricular, ya de los programas escolares o de los manuales. Recuerdo en Chile la discusión sobre llamar el periodo de Pinochet, si se podía llamar dictadura o régimen militar. Toda una controversia respecto a cómo trabajarlo en el currículum y en los manuales escolares. Una cuestión que cada cierto tiempo parece que vuelve a estar presente. Desde el ámbito anglosajón, Evan, Newman y Sachs
definen cuestiones problemáticas que deben abordarse y responderse al menos provisionalmente. Las cuestiones problemáticas son aquellas que las personas inteligentes y bien informadas pueden estar en desacuerdo. Tal desacuerdo en muchos casos lleva a una controversia y a una discusión marcada por la exposición de los puntos de vista opuestos. Para ello van a trabajar el tema de problemas socialmente relevantes, pero como yo les decía anteriormente, llámese temas controversiales, temas socialmente vivos, temas candentes, apuntan a estos temas que generan cierto contradicción, cierta diferencia en la sociedad, en la ciencia, ¿ya? De hecho, Bellington considera que un tema controvertido tiene que tener 5 ingredientes, por decirlo de alguna manera, que ponen valores e intereses en competencia. O sea, en el sentido que los pone en evidencia, los pone en cuestionamiento. Ya es políticamente sensible. Es un tema que cuesta que los distintos sectores se pongan de acuerdo. Por esto mismo agita las emociones, pero no por ello nos debemos quedar ahí. Ya en este sentido y por todo lo demás, se refiere a un tema que es complejo, es decir, que tiene distintas dimensiones o aristas a partir de las cuales se puede tratar, y es un tema que a lo mejor no es del presente, pero se mantiene presente. Es un tema de actualidad, se mantiene vigente. ¿Ya? Es súper interesante porque cuando ponemos el énfasis en estos elementos, podemos como de cierta manera clasificar los temas y definir si un tema es controversiable o no, ¿ya? Y me gustaría que los miraran bien, porque para ver si el tema que yo les voy a mostrar responde a estos criterios, ¿ya? Si agita las emociones, si se refiere a un tema complejo y es un tema de actualidad, ¿ya? Para evaluar si efectivamente el tema que yo trabajo como un tema controversial es un tema controvertido. Cuando hablamos de las estrategias didácticas para tratar los temas controversiales, en general los autores trabajan muchos elementos relacionados con la argumentación y las metodologías de resolución de problemas. ¿Ya? En ese sentido, no sé si el título es el más apropiado, estrategias didácticas para tratar temas controversiales, o a lo mejor debería haber sido como tips didácticos que nos proponen ciertos autores para trabajar temas controversiales. ¿Ya? Latour, en un citado por Santiesteban en un estudio del 2019, nos presenta 5 reglas que debe seguir el profesorado para elegir una controversia, que es bien interesante porque son elementos que nos permiten como orientar. Por ejemplo, la regla número 1. Lo principal es que el tema sea un tema abierto. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que sea abierto? Que no tengamos la solución a mano, que los estudiantes no sepan desde un principio cómo esto terminaría. De hecho, dice así, elija un tema que no esté cerrado, que evolucione durante el año y que el estudiante pueda seguir en vivo. Esta regla es imperativa porque es la única forma de evitar el error retrospectivo, suponiendo, una vez resuelta la controversia, que los verdaderos expertos sabían desde el principio cómo terminaría. La regla número 2, debe ser un tema relativamente candente. No necesariamente con un perfil alto,
sino que en el que hay suficientes protagonistas para esperar resultados contrarios, refutaciones, desarrollarlo a escala de un año escolar. Esto es muy importante porque en la medida de que es candente nos permite tener argumentos y contraargumentos para poder generar la discusión o la controversia en la sala de clase. Tomar un tema que obligue al alumnado a contrastar fuentes heterogéneas. No se debe limitar, por ejemplo, a los diarios más leídos o a una única tendencia. Debe abarcar toda gama de medios sin olvidar las revistas profesionales especializadas. Para el caso de la didáctica de historia, esto parece de perogrullo, pero es súper importante porque nosotros trabajamos con la introducción del método histórico en el aula. Y el método histórico en el aula implica la incorporación de distintas fuentes sobre un hecho determinado para mirar las distintas posiciones. Pero de pronto, cuando son cosas vivas, cuestiones controversiales o temas candentes, nos cuesta mirar distintas visiones. Entonces, es importante considerarla. Por eso dice, sin olvidar las revistas profesionales especializadas, porque también las visiones de la historiografía, en nuestro caso, nos pueden dar visiones bastante, miradas bastante significativas sobre los procesos a estudiar. Regla número 4. Toma un tema que sea lo suficientemente limitado o abarcable como para ser tratado por un grupo como controversia en un año. Hay muchos temas controversiales que la historiografía no se ha puesto de acuerdo, que en el debate público están presentes. Por lo tanto, también y hay temas que implican elementos morales, por lo tanto, difícilmente nos vamos a poner de acuerdo. Por ejemplo, el tema de la violación de los derechos humanos. Ahí no existe controversia porque no pueden existir dos posturas. Uno no puede estar a favor de la violación de los derechos humanos. Uno tiene que estar siempre defender el valor de la vida. Pero sí puede tomar un tema controversial, como en el caso de Chile, cuando termina la transición, que es un tema controversial porque la historiografía no se ha puesto de acuerdo o porque la opinión pública tampoco está en debate continuamente. Inclusive, a pesar de que ya llevamos más de 20 años en democracia, ¿estoy bien? No, 30. ¿Cuántos años llevamos? Ya no me acuerdo, desde el 90. Estoy un poco mala para las matemáticas hoy día. Entonces también ahí es complicado, es como elegir el tema más apropiado. Toma un tema que sea accesible desde la literatura especializada. Muy a menudo los estudiantes eligen temas excelentes, pero solo sobre los cuales no tienen otra fuente que la prensa convencional o los foros web. Todo lo demás está de forma de literatura que no pueden consultar o en un idioma desconocido para el alumnado. Eso es muy importante porque nosotros, como tenemos que recurrir a fuentes diversas de información, pero también enseñar a los estudiantes cómo discriminar fuentes fiables de información que sean válidas y confiables, eso es muy importante de considerar. El trabajo, entonces, con problemas sociales relevantes en el aula se pueden combinar con diferentes factores para que sea efectivo. Trabajar por sí solo un tema social relevante desvinculado del currículum no tiene ningún sentido. En ninguna escuela lo van a aceptar, porque tenemos un currículum que está prescrito y que tenemos que seguir. Por lo tanto, tenemos que relacionar de forma directa los contenidos a enseñar con los problemas socialmente relevantes. Eso es un elemento de base. ¿Ya? Además que muchos de los contenidos del currículum son controversiables, son socialmente relevantes. Promover en las clases las discusiones, el trabajo por proyectos, los debates, las simulaciones, los ensayos escritos, para que el alumnado se acostumbre a considerar distintos puntos de vista e interpretaciones de los problemas. Cuando trabajamos con la habilidad
de resolución de problemas la podemos trabajar de distintos ámbitos, ¿no es cierto? Desde la argumentación, desde el análisis de la problemática, desde el debate, desde la creación de contraargumentaciones. Entonces, muy importante presentar al estudiante distintos escenarios procedimentales para que se pueda desarrollar. Y finalmente, que el alumnado perciba que puede expresar sus puntos de vista con libertad y aprender a escuchar otras opiniones para alcanzar los conocimientos, habilidades y actitudes sociales. Esto, si ustedes ven, estos tres atributos o estos factores para que sea efectivo responden al qué, al cómo y al por qué. El tercer punto está relacionado con esta idea de que el estudiante se siente en libertad de poder expresar su opinión, aunque sea diversa o distinta a la que opina el profesor, a la que sea distinta a la que tiene el compañero. Ya en ese sentido, la tolerancia, la diversidad de opiniones son elementos actitudinales que debemos desarrollar en el aula. ¿Ya? ¿Y por qué yo les decía que estos tres elementos responden al qué, al cómo y al cuándo? Porque el punto A es como qué queremos enseñar, el currículum relacionado con problemas socialmente relevantes. El punto B es cómo lo podemos enseñar, a través de qué estrategias didácticas, y el punto C, para qué lo podemos enseñar. ¿Para qué actitudes lo podemos desarrollar? En un reciente trabajo publicado en el 2020 en la revista IBER, González, Neus y Anthony Santesteban nos hablan del uso de la literacidad crítica para trabajar problemas socialmente relevantes. ¿Y por qué nos hablan de la literacidad crítica? Porque uno de los elementos que enfatizan ellos es en la capacidad de argumentar estos problemas o estas respuestas a estos problemas socialmente relevantes. Por lo tanto, la literacidad crítica permitiría, ¿qué cosa? Permitiría distinguir, por ejemplo, hechos de opiniones, porque un hecho se distingue de una opinión cuando yo lo sustento en evidencia, ¿no es cierto? Reflexionar con respecto a la veracidad y la fiabilidad de las fuentes cuando presento diversidad de fuentes, diferenciar las intenciones y la ideología de las mismas, distinguir la propaganda, la manipulación o la denuncia, descubrir e interpretar los silencios o los vacíos en los medios de comunicación y proponer alternativas y tomar decisiones como acción social para el cambio. Y esos elementos son muy importantes porque nos ayudan a entender cómo podemos ayudar a los estudiantes a construir argumentos que tengan como base la reformulación de hipótesis, pero también el análisis de la información. Este trabajo que yo le estoy presentando es parte de un proyecto Fondesit de investigación que se llama Creencias sobre el proceso de ocupación militar ocurrido a fines del siglo XIX en la Araucanía, de profesores de Historia y Ciencias Sociales de primer año de enseñanza media del Liceo Municipal y Subvencionado de esta región. El caso de la ocupación de la Araucanía es bien interesante, porque la ocupación de la Araucanía es una ocupación militar que realiza el Estado chileno en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, ya desplazando a los indígenas de ese territorio. Un poco lo que sucedió en varios países de Latinoamérica en un periodo similar, como la conquista del desierto en el caso de Argentina. En general, por mucho tiempo, la historiografía señalaba este periodo como un periodo de pacificación,
se llamó porque era un periodo de bastantes revueltas, donde la guerra de Arauco parecía estar presente, que era esta guerra con los mapuches, y hoy día para nadie es una discusión que se habla de un proceso de ocupación del proceso de estas tierras. ¿Por qué es un tema controversial? Yo les decía, a partir de Bellington, porque pone en cuestión valores. Hoy día existe todo un proceso de reconocimiento del indígena y el Estado incluso, o se ha buscado la búsqueda de perdón por parte del Estado por las atrocidades que se han cometido con los pueblos originarios. Políticamente es sensible, ¿ya? Es un tema que distintos sectores políticos se ven enfrentados, agitan las emociones. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que pertenecen a esta etnia y que tienen ciertos, de cierta manera, susceptibilidades frente al tema. Ya es un tema que, a pesar de desarrollarse en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, hoy día, en el siglo XXI, es súper actual porque sigue estando presente a partir de distintos hechos violentistas que se van desarrollando. Y este tema, y creo que por el tiempo es lo que voy a alcanzar a ver, es súper importante que este tema, que el tema de la ocupación militar de la Araucanía se presenta en 3 cursos: en sexto básico en educación primaria, en primero medio en educación secundaria y en tercero medio en un curso que sería de carácter optativo. En el análisis preliminar que nosotros hemos hecho del currículum escolar, podemos encontrar que hay una presencia parcial de algunos de los contenidos en estos 3 cursos, ¿ya? Sin embargo, esta presencia parcial permite un análisis en progresión de lo que significa enseñar en las escuelas chilenas el conflicto de la Araucanía. Ya es súper interesante porque en la educación primaria, es decir, en sexto año básico, la unidad 2 incorpora la conformación del territorio nacional durante el siglo XIX, donde la Araucanía pareciera ser un factor más de incorporación del territorio, como la anexión de las 2 regiones del norte, la pérdida de la Patagonia, ya como la configuración de cómo, pero sin entrar en una discusión de cómo se desarrolla ese proceso. Sin embargo, en primero medio se profundiza un poco más en la idea de conflicto, ¿ya? ¿Por qué? Porque el tema referido a la configuración del territorio chileno y a su dinámica geográfica en el siglo XIX, se trata de explicar este proceso de ocupación como una política de Estado que afectó profundamente a la sociedad mapuche, considerando distintas acciones que el Estado llevó a cabo. Desde el ámbito de la formación ciudadana, se busca evaluar las relaciones de conflicto y convivencia con los distintos pueblos indígenas, tanto en el pasado como en el presente, y reflexionar sobre el valor de la diversidad cultural en nuestra sociedad. Por lo tanto, desde el ámbito de la ciudadanía, es súper importante porque se reconoce que es una situación conflictiva, ¿ya? Y que hay que mirarla con tono de convivencia democrática y que tiene plena vigencia en la actualidad. En tercero medio, en una de las asignaturas, se pretende analizar el presente, pero de los distintos pueblos indígenas, tanto de Chile como de Latinoamérica, considerando su cultura, los procesos históricos recientes, los avances y los desafíos
en su relación con los estados nacionales de la región. Por lo tanto, nosotros consideramos que el currículum nos da opciones variadas de cómo tratar este tema público que es socialmente relevante desde distintas perspectivas y aristas, mostrando distintos énfasis. El tema está presente en el currículum. Ahora nuestro objetivo es ver cómo los profesores lo llevan a las aulas y cómo se desarrolla en el ámbito de, de los materiales que se utilizan, que son las investigaciones que estamos realizando. Y esa es la presentación que tengo preparada para ustedes. Muchas gracias. Bueno, doctora Gabriela, muchísimas gracias por la presentación. Iniciamos entonces la parte de esta segunda parte de Encuentros por la Historia, que es el intercambio académico a través de preguntas, cuestionamientos, comentarios que tengamos alrededor de las ideas expuestas por la doctora Vázquez. Recuerdo que lo podemos hacer a través de preguntas o comentarios del chat de las personas que están conectadas a través de Meet o en Facebook a través también, los que están siguiendo la transmisión en vivo por Facebook, a través de comentarios directamente utilizando esta plataforma. Una primera pregunta que aparece aquí en Facebook, vamos a hacer algunos bloques de preguntas, entonces sería, pensar lo controversial no implicaría romper con la estructura tradicional del currículo prescrito, sus alcances formativos y lógicas de organización curricular. Y una segunda, discúlpame que lo busque aquí, desde las perspectivas teóricas y metodológicas presentadas, ¿cómo abordar problemas controversiales asociados a procesos históricos violentos que aún no se han superado y que siguen siendo parte de las realidades de determinadas comunidades? Comencemos con estas dos primeros interrogantes, doctora Vázquez. Ya. Pensar lo controversial significa romper el currículum prescrito, más o menos alcancé a notar ahí. Es una pregunta que me he hecho en bastantes oportunidades. Recientemente, a raíz de todo este proceso de pandemia que estamos viviendo, el Ministerio de Educación en Chile desarrolló no es un ajuste curricular, sino que es una priorización curricular. Es un documento donde prioriza ciertos contenidos. Entonces nosotros, convocados por algunos profesores de la Universidad de Chile y la Universidad Católica de Santiago, nos juntamos varios profesores de didáctica para tratar de proponer propuestas didácticas para poder llevar a cabo esta priorización curricular. Y en ese sentido, el eje que trabajamos fue los temas socialmente relevantes. Primero, esa priorización curricular. Bueno, esto está grabado, así que aquí me caso. Pero esa priorización curricular, aparentemente, era difícil visualizar cuál era la lógica que había detrás o el criterio que había detrás cuando se priorizaron ciertos contenidos. Entonces, era difícil verlo. ¿Ya? Entonces, cuando estaba la priorización curricular, había una selección de contenidos que los profesores debiesen trabajar. Pero, a su vez, era difícil saber cuál era la lógica que había detrás. Entonces, nosotros
se trabajó a través de esta priorización curricular. ¿Por qué les cuento esto? Porque ahí yo me di cuenta que un elemento que yo había pensado y que por lo que había leído, creo que el currículum sí se puede organizar en función de conceptos claves que estructuren los grandes procesos históricos. ¿Ya? Pero eso no significa corromper con el currículum prescrito. Ya no necesariamente significa romper con el currículum prescrito. ¿Por qué? Porque romper con el currículum prescrito nos involucramos en una serie de problemáticas de difícil solución. No todos los colegios tienen la posibilidad de hacerlo. Solo en el caso de Chile, los colegios que son financiados por financiamiento privado. Entonces, yo creo que no necesariamente pensar lo controversial significa romper con el currículum prescrito. Yo creo que nosotros podemos organizar el currículum en función de estos grandes temas, en estos grandes bloques temáticos que nos permitan pensar lo controversial desde los problemas socialmente relevantes. Tenemos algunos problemas de conexión. Doctora Locular un año, Gabriela, a lo mejor de manera distinta. ¿nos podría repetir la última parte, doctora? Es que hubo una Perfecto. Perfecto. Lo que les decía. Vamos a intentar recuperar la conexión con la doctora. Un minutico. Sí, que a lo mejor lo que organizar el currículum. Qué pena, doctora. Hola. ¿Me escuchas? No, tenemos aquí. A ver, vamos aquí a tratar de solucionarlo. Doctora, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ah, bueno, tuvimos otra vez un lapsus Una ahí. interfaz. Sí, de la última parte. Entonces, nuevamente, disculpe. Perfecto. No te preocupes, son cosas que pasan. Lo que yo decía que no significaba romper el currículum prescrito, pero sí yo creía que podríamos organizar el currículum de una forma distinta. ¿Por qué? Porque en el caso de Chile, muchos currículums y muchos de los currículums que yo conozco son como lineales. Entonces, en un año se trata de abarcar muchos años en sí mismo. Entonces, a lo mejor podríamos trabajar organizándolo de forma distinta. Pero no sé si eso significa romper el currículum, yo creo que no, porque si estamos en un año trabajando en los mismos contenidos, pero a lo mejor en una organización distinta, no significaría romperlo. Respecto a los procesos históricos violentos, sobre todo aquellos que todavía están presentes en la sociedad, es un tema súper complejo. ¿Por qué? Porque generan muchas emociones contrapuestas. Entonces es difícil de trabajarlo. Pero yo creo que sí tenemos que trabajarlo. A veces puede que sean, hay temas que puede que sean como más fáciles de trabajar cuando son temas relacionados con el desarrollo sostenible, con un desastre natural, porque la sensibilidad es menor. Pero cuando involucran a personas, la sensibilidad es mayor. Pero yo creo que con los cuidados necesarios, poniendo los énfasis en la diversidad de opiniones, en el respeto de esta, sí se deben trabajar. Muchísimas gracias, doctora. Vamos con el segundo bloque de comentarios y preguntas.
El profesor Miguel Ángel Jara desde Argentina dice: felicitaciones a la profesora Gabriela por su presentación, muy clara y contundente sobre el problema de la ausencia de problemas en la enseñanza de las ciencias sociales, la historia o la geografía. Escucharla con atención me produjo una reflexión que me gustaría compartir. Los problemas sociales relevantes y candentes, por naturaleza controversiales, como bien lo argumentó, es un marco muy interesante para pensarnos como continente. De allí que pienso que lo común de nuestra historia tiene una configuración sociocultural distinta a las que se plantea para el caso europeo o norteamericano. La construcción subjetiva del conflicto latinoamericano, por ejemplo, sobre la pobreza y la exclusión, pone en tensión la construcción de la significación del concepto. Por ejemplo, ¿qué sería para los pueblos originarios de nuestra región un problema controversial? Si pensamos en la universalidad abstracta y monocultural de los problemas que se presentan en el desafío de la enseñanza. Según algunas investigaciones, el pueblo mapuche, por ejemplo, considera que su cosmovisión no está presente en la enseñanza. Disculpas por lo largo de la reflexión, no hay que disculpar nada porque me parece que ha sido supremamente interesante. Ahorita la doctora Gabriela, si se quiere hacer referencia a algunos de los temáticas que plantea el profesor Jara. La profesora Paulina Latapí plantea: excelente exposición, muchas gracias. La pregunta: tras toda la revisión que ha hecho, ¿identifica, además de la diferencia en nombres, características regionales, Europa, América Latina, o nacionales, Colombia, Chile, Argentina, en el tratamiento de cuestiones socialmente vivas, temas candentes, temas socialmente relevantes, etcétera? Ello tendría importantes implicaciones de contenidos y implicaciones de contenidos y metodológicas. No sé si te vuelvo a repetir esa pregunta para que quede más clara. Voy a empezar por esa. O queda alguna otra. No, que todavía tenemos otros bloques. Comencemos con el comentario del profesor Miguel Ángel Jara y con la pregunta de la profesora Paulina Latapí, y luego comenzamos con el tercer bloque. Bien. Muchas gracias, Miguel Ángel y a Paulina, qué gusto de verlos, aunque sea a través de esta plataforma. Bueno, esas son también las cosas buenas que ha tenido la pandemia, de poder reconectarnos y reencontrarnos, que en otro contexto a lo mejor hubiese sido más difícil o más lejano, no lo hubiésemos visto como una posibilidad tan cierta. Así que muchos saludos a ambos y muchas gracias por sus felicitaciones. Efectivamente, los problemas sociales relevantes son distintos en el contexto en el que se mira. Ya, efectivamente, los problemas socialmente relevantes en Chile o en Europa son distintos y a pesar de que nosotros como que conceptualmente podemos tomarnos de una definición para poder caracterizarlo, que tienen también son diferentes. Son, en el caso de, hay muchos problemas que pueden ser comunes, pero con soluciones diferentes, y hay otros problemas que son propios o que a lo mejor pueden tener elementos parecidos, porque pienso en el caso de la ocupación de la Araucanía, sucedió lo mismo en Irlanda, en Estados Unidos, en Argentina, pero pareciera ser que en Argentina tenemos como más criterios comunes. De hecho, estaba leyendo un estudio que también salió en la revista Iber hace poco de una profesora de Buenos Aires, donde yo decía, si cambiara conquista del desierto por ocupación de la Araucanía, este artículo me refleja perfectamente lo que es ser chileno. Pero en el caso de lo que pasa en Irlanda o lo que pasa en Estados Unidos es distinto. Y respecto a lo que decía Paulina, yo no he encontrado, estas diferencias semánticas, el profesor Payés decía que en uno de los artículos que no se notaba
muchas diferencias en el tratamiento de ello, ¿ya? Porque cuando hablábamos eran cuestiones como meramente geográficas. Lo que sí podríamos ver que algunos pudiesen trabajar elementos más relacionados con la argumentación, ya ahí estaría como puesto en el ámbito de la metodología, los problemas socialmente relevantes estaban basados en la idea de la teoría crítica, ¿ya? Entonces, la argumentación es un elemento muy importante dentro de esta línea de trabajo, ¿ya? Pero en los problemas socialmente vivos también podría serlo. Entonces, porque la discusión se nutre de una argumentación. Entonces, yo consideraría que son diferencias regionales, pero que no son diferencias que tengan que ver con implicancias de contenidos o metodológicas. Muchísimas gracias, doctora. Entonces, iríamos con el tercer bloque de preguntas, comentarios. María Guadalupe Mendoza plantea, es muy interesante el elemento de la argumentación en estos procesos didácticos. ¿Cómo se analiza la información para que los alumnos elaboren opiniones fundamentadas? Pensando en que la selección de las fuentes también requiere de orientaciones para el profesor de primaria y secundaria. Peter Segarra plantea, en el tratamiento didáctico de los problemas sociales relevantes, ¿qué lugar ocupan las representaciones sociales construidas por los estudiantes? Podríamos comenzar con estas dos. Hay otra con la que nos faltaría un cuarto bloque y con eso daríamos cierre a la actividad. Estaba mirando la última, porque estoy mirando el chat de la... Tranquila, entonces te la repito. No te preocupes. Ya. Estaba pensando que respecto a cómo se analiza la información, porque para que los alumnos elaboren sus opiniones fundamentadas, Canals, me parece, me puedo equivocar, una profesora catalana, Canals, Montserrat Canals, ella ha trabajado el tema de la argumentación en las ciencias sociales, con pautas de procedimiento incluso, para crear argumentos y contraargumentos. Mira, que egoísta mi comentario, porque lo he usado yo en clase con estudiantes. Entonces, su pauta de procedimiento, porque en su artículo está explicitada. Y ahí me parece que es súper interesante porque ella, si quiere, después me escribe y yo tengo los artículos incluso, se los puedo enviar. Señala el procedimiento de cómo crear argumentos y cómo crear contraargumentos, que es un proceso cognitivamente mucho más difícil. Pero de esa manera nos permite analizar la información para que los estudiantes elaboren opiniones fundamentadas. Porque no es solo decir yo creo tal cosa, sino que yo creo tal cosa, ¿por qué? Porque esto se evidencia en este elemento de la fuente. La fuente me dice tal o cual información, que es distinto a decir mi opinión sin considerar la evidencia que está detrás. Las representaciones de los estudiantes es bien interesante porque para el caso de historia reciente, ustedes saben que las representaciones de los estudiantes son muy importantes. Son tan importantes porque en el caso de la historia reciente, los contenidos que se trabajan en el aula no necesariamente se conocen solo por lo que trabajan en el aula, sino que también por la familia y por los medios de comunicación. Entregan información relevante para que los estudiantes construyan sus concepciones sobre los temas.
Entonces, son súper importantes y son súper relevantes. Entonces, una de las maneras de confrontar estas representaciones de los estudiantes tiene que ver justamente con poder tener estas fuentes variadas de información, contrastar las fuentes, poder tener distintas miradas, ya sea historiográfica. Yo siempre pienso también en la ciencia política como un elemento que nos puede entregar información importante para poder construir información en el aula. Las fuentes periodísticas hoy día también se construyen, para el caso de la historia reciente, en un elemento súper importante para construir conocimiento histórico. Entonces, son esos elementos que hay que considerar para poder reforzar o quebrar aquellas representaciones de los estudiantes. Muchísimas o construir gracias. a partir de ellas. Muchísimas gracias, doctora. Pasamos a nuestro último bloque de preguntas. La profesora Carolina Badía pregunta, bueno, doctora, felicidades por su presentación. ¿Cómo abordar procesos traumáticos en el aula? Eso todavía está, digamos, como es un interés, creo que casi de todos los que estamos acá, y sobre todo para el caso colombiano, ¿no? Con el tema del conflicto armado. Entonces, esto lo estoy agregando yo porque la pregunta es muy concreta. ¿Cómo abordar procesos traumáticos en el aula? Y una segunda pregunta que está aquí por el Facebook dice, ¿cuál es, según su experiencia, cuál es el grado de preparación que tiene el profesorado para abordar desde el área de historia los temas controversiales? Más ligado como a la formación docente y este tema de abordar temas controversiales. Mira, ¿cómo considerar procesos traumáticos en el aula? Que era la primera pregunta. ¿Cómo abordar, perdón? Es un poco lo que yo he querido tratar de responder con esta presentación. Me parece que es importante, primero, trabajarlos. Segundo, los autores nos dan ciertos tips de cómo reconocer cuando un tema es controversial, ¿no es cierto? Yo les he entregado esos tips, esas recomendaciones didácticas. Yo creo que cómo trabajarlo, yo cuando he trabajado temas de historia reciente, que es como he trabajado en el aula con estudiantes, siempre ha sido a través de la creación de argumentos y los debates, ¿ya? Porque eso me obliga a que el estudiante tenga que construir su propia opinión sobre el hecho determinado. Y en el caso del conflicto colombiano, bueno, no me atreví a hacer una mención más grande al conflicto colombiano porque creo que ustedes saben mucho más del conflicto de lo que yo estuve leyendo algunas cosas. Hay varios autores que están trabajando súper bien el tema, creo yo, desde el ámbito, uno de ellos es Diego Arias, si no me equivoco, Diego Arias Gómez. Sí, el profesor Diego Arias de la Universidad Distrital. Ya, él está trabajando súper seriamente el tema de cómo enseñar en el aula, el tema de la violencia armada. Le recomiendo para que lo lean, sus trabajos. Yo lo encontré en la web, así que si lo pude encontrar yo, lo puede encontrar cualquiera. Y respecto a la segunda pregunta, yo no he hecho un estudio de cómo, de cuál es el grado de preparación que tienen los profesores en formación sobre temas controversiales. Por ejemplo, en el caso de Chile, o en el caso de
Sí, bien digo, en el caso de Chile, Toledo y otros autores realizaron una investigación donde los profesores sentían que trataban de evitar la enseñanza de estos contenidos, pero cuando se les preguntaba por qué, señalaban que porque la prescripción curricular venía como muy a última hora, ¿ya? Más que por decir que no se sentían preparados porque no se lo habían enseñado en la universidad. Sin embargo, por ahí me topé con algunos estudios, sobre todo españoles, donde señalaban que los profesores no tenían como una preparación sobre estos temas de historia reciente, como que no lo habían visto en la universidad, que me llamó la atención, pero no le puse mayor énfasis. Yo creo que sería un punto interesante a destacar, investigar la formación histórica para ver cuáles son los temas controversiales que tienen los currículos de historia y ver cómo se trabajan en el aula. Perdón, para ver de esa manera cómo se pueden trabajar en el aula. Bueno, doctora, ha sido todo un honor tenerla en este espacio. Agradecer a todas las personas que se han conectado en estos encuentros por la historia. Antes de darle la palabra a la doctora Gabriela para que se despida, recordarles, en el chat les he colocado el canal de YouTube de Encuentros por la Historia, donde van a encontrar la serie de conferencias, las 10 conferencias que se han hecho hasta el momento y que se han logrado subir al canal de YouTube. Ahí podrán encontrar material sobre conferencias enfocadas en historiografía, pero también alrededor de enseñanza y aprendizaje de la historia. Está ya colgada la conferencia de la doctora Paulina Latapí, de la doctora Augusta Valle, de la doctora Mariela Coudanis, del doctor Jeiso Germinari. Entonces, ahí pueden consultar ese material. Para la próxima semana o para este mes, aprovecho a mencionarles las conferencias que tenemos los días viernes a la misma hora en la línea de educación histórica. La próxima semana tenemos al doctor Everton Crema de la Universidad Estadual de Paraná con una conferencia que se denomina Construcción Estética del Aula y Enseñanza de la Historia. Luego tendremos el próximo viernes al doctor Gonzalo de Amézola con una conferencia Pasado Reciente en la Escuela Argentina, Cambios y Continuidades, Historia y Memoria. Luego tendremos al profesor Roberto Granados de Costa Rica, de la Universidad Nacional de Costa Rica, con la enseñanza de la historia y las tecnologías digitales, un balance en tiempos de la virtualidad. Y finalizamos las conferencias de este mes de julio con la doctora Jacqueline Sarbato, de la Universidad Federal de Mato Grosso del Sur, con una conferencia titulada Patrimonio Histórico y Enseñanza de la Historia, Reflexiones y Posibilidades Didácticas. También recordarle que los días jueves tenemos conferencias en el campo historiográfico. Vamos a estar publicando ya la publicidad general del mes. Y recordarles que este espacio, además de escuchar las intervenciones de los académicos e intelectuales, tiene como fin tender redes de personas que estamos interesados en este tema de la enseñanza y el aprendizaje de la historia. Creo que todo el equipo está convencido que es la única forma en la que podemos construir campo de discusión y que pues estos medios nos lo permiten realizar. Entonces, doctora Gabriela, reiterarle nuestro agradecimiento y le doy la palabra para que se despida de todos los participantes. Bueno, yo solamente agradecer nuevamente a Javier y a todo el equipo de Encuentros por la Historia por esta linda invitación que me han realizado. Estoy muy contenta de haber participado. A los participantes, los auditores, muchas gracias por sus preguntas porque me hacen replantearme muchas cosas. Anoté algunas cositas por aquí. Me hacen replantearme, estamos en un proceso investigativo súper importante con una compañera de la Universidad Católica de Temuco, Elizabeth Montenares. Entonces, todos estos elementos son súper importantes para poder seguir trabajando. Así que muchas gracias y los animo a que trabajen el conflicto en el aula. Y cualquier cosa, no puse mi correo, se me olvidó poner mi correo en la presentación, pero lo voy a escribir aquí en el chat, es muy fácil, porque es gabriela.vasquez@unap.cl. Entonces, si quieren escribirme cualquier cosa, me pueden escribir y estamos en contacto.
Así que tengan todos una muy buena tarde. Bueno, muchísimas gracias y entonces nos encontramos el próximo jueves a las 5 de la tarde y el viernes también a las 5 de la tarde con Encuentros por la Historia. Gracias por participar. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Hola, Gabriela. Entonces, a más tardar mañana, ya con la evidencia de que hicimos la actividad, perdón, ¿Ya? entonces te envío la certificación como Ah, conferencista. muchas ¿Listo? gracias. Muy Entonces ya amable. de una vez lo realizamos. Y pues no, estamos entonces en contacto, volverte a reiterar mi agradecimiento por la aceptación, ha sido muy interesante y darme cuenta que estamos trabajando en temas similares y que podemos Oye, tender sí. lazos de comunicación que nos permitan ir consolidando pues desde Chile, desde Brasil, desde Colombia, bueno, desde diferentes partes del mundo, trabajar, sobre todo Iberoamérica, trabajando Oye, estos y lo que temas. necesites. Sí, yo estoy muy contenta porque estamos trabajando con este proyecto con Elizabeth. Así que, bueno, lo que necesites, yo tengo un grupo de profesores de didáctica con los que trabajamos, estamos siempre en contacto. Así que si quieres venir a Chile, te puedo distribuir en muchas universidades. Bueno, Puedes bueno, hacer, puedes hacer un periplo, porque estoy segura que muchos de mis compañeros estarían súper contentos también de tenerte, así que eh, si te animas a venir, adelante. perfecto, perfecto. Estaremos Y cuadrando agendas. que te vaya muy bien con tu tesis. Bueno, listo, sí, en eso estoy trabajando arduamente. Entonces, bueno, estamos en contacto y muchísimas gracias, Gabriela. ¿Listo? Ya pues, muchas gracias, que estés Bueno, muy bien. bueno, chao.